10 letales asesinos a sueldo. Los sicarios o asesinos a sueldo lastimosamente son más populares cada día. Inclusive niños son contratados para realizar este despreciable trabajo. Sin embargo, los verdaderos hitman, los verdaderos asesinos a sueldo, son tan meticulosos y precisos como un francotirador. Muchos de los mejores son exmilitares, altamente entrenados, y ni siquiera conocemos sus nombres. Sus víctimas. De acuerdo con la Universidad de Birmingham City, hay 4 categorías en las que se clasifican los sicarios: el novato, el amateur, el experimentado y el maestro. Hoy vamos a conocer solo a 10. Si les gusta el video, déjenmelo saber. Ustedes son los que me motivan. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Chester Wheeler Campbell. Campbell es una anomalía en los rankings de la historia de los sicarios. Trabajó para ambos bandos de la mafia italiana en Detroit durante los 70s y 80s. Era como el James Bond de los asesinos a sueldo. Tenía más equipo de vigilancia que la policía en aquel tiempo, sin mencionar el arsenal que cualquier otro sicario envidiaría. Era un manipulador experto. Muchas veces lograba que otras personas realizaran el trabajo por él. ¿Cuántas personas mató? No se sabe con certeza, pero era capaz de asustar a cualquiera. Tenía información de todos los jueces, policías y abogados corruptos. Poseía docenas de cuadernos y fotografías incriminadoras. Número 9. Harry el Gancho Alemán. La época de Al Capone es famosa por estar llena de mafiosos duros y despiadados, pero durante los años 70 la mafia confiaba en Alemán para realizar algunos de sus trabajos más difíciles, quien era llamado el Gancho Alemán debido a su historial de boxeador. Su manera preferida de asesinar era con armas de fuego. Tenía silenciadores para cada una de ellas y, de ser necesario, realizaba sus asesinatos en público. Las autoridades lo inculparon de 13 asesinatos solo en la primera mitad de los años 70, pero era muy difícil condenarlo. Eventualmente fue condenado en 1997. Murió en prisión de cáncer en el año 2011. Número 8. Wayne La Seda Perry. Washington, D.C. se llenó de cocaína durante los años 80, al igual que muchas de las grandes ciudades del país. El hombre responsable del flujo de mucha de esa droga era Alberto Alpo Martínez. Para mantenerse en ese estatus de señor de la droga, se necesita hacerse respetar. Martínez encontró en Wayne a un hombre completamente sin escrúpulos. Mataba sin pensarlo 2 veces a quien se le dijera. Wayne y su equipo de asesinos a sueldo realizaron el trabajo sucio de Martínez durante años. Cuando Alberto Martínez fue arrestado, este delató a Wayne Perry a cambio de una sentencia más pequeña. En la calle se manejaban cifras altísimas de asesinatos cometidas por Wayne. Al final, se declaró culpable de solamente 3 asesinatos. Fue condenado a pasar el resto de sus días en prisión. Número 7. Jorge Ayala. Era una eficiente y confiable máquina de matar. Fue empleado de Griselda Blanco durante la guerra de la cocaína en Miami. Las autoridades le inculparon de al menos 35 asesinatos. La esperanza de ver el mundo exterior era solamente un sueño, pero cuando se mencionó la posibilidad de salir bajo palabra, esto le daría un nuevo respiro. Letal, eficiente y maestro manipulador. Estuvo implicado en un escándalo de sexo telefónico con las secretarias del fiscal general de Miami. Al parecer, ni ellas pudieron resistirse a su encanto. Fue un acontecimiento bastante embarazoso para la fiscal Catherine Fernández. Número 6. Joseph Meldich. Con una innata habilidad de asustar a las personas para que no hablen, Meldich trabajó para la mafia durante casi 2 décadas sin ninguna interferencia y empezó en este horrible trabajo desde una edad muy temprana, con tan solo 18 años. Era tan bueno que era contratado por las familias mafiosas de Nueva York, los Lucchesi y los Genovesi. El una vez intocable asesino se le implicaron 40 asesinatos desde los años 70. En el 2011, a la edad de 55 años, fue finalmente condenado a prisión. Su hermano Michael, también vinculado con la mafia, recibió un disparo en la cabeza mientras estaba sentado en su carro en una calle del Bronx en el 2013. Número 5. Harry Strauss o Pittsburgh Phil.
Hasta el día de hoy, existen debates sobre quién era el más brutal asesino dentro de Murder Inc., pero si hay algo que no se puede discutir, es que Harry Strauss disfrutaba de su trabajo, tenía una sed de sangre insaciable. Él podía atravesar el cuello de alguien y minutos después estar cenando una langosta con sus compañeros asesinos. Cuando las autoridades se dieron cuenta que Harry tenía una década de estar matando a los enemigos de la mafia, formaron un grupo de investigación para su captura. Phil inmediatamente comenzó a intentar comprar e intimidar a los testigos del estado, pero no le funcionó. Se dejó crecer la barba y hacía todo tipo de ruidos extraños durante su juicio, pero la corte no le creyó. Para 1942, muchos de los integrantes del grupo de asesinos de Murder Inc. habían sido condenados. La mayoría fueron ejecutados con la silla eléctrica. Número 4. Irving Cohen o Big Gangi. La nefasta Murder Inc. tenía una vasta reserva de asesinos deseosos de trabajo, y aunque Irving Cohen no estaba en los altos rangos de la organización, su contribución a la historia de los Hitman fue bastante inusual. Además de ser actor de Hollywood, tenía la particularidad de usar una capucha y un picahielo. En 1937, los jefes de la mafia decidieron que el gángster Walter Cohen debía desaparecer del mapa. La manera en que decidieron hacerlo fue decirle a Irving que eliminara a su propio amigo. Un día Cohen lo invita a ir a dar un paseo en auto, y en el momento que Walter miraba para otro lado, Irving sacó su picahielo y se lo clavó en el cerebro. Pronto obtuvo un pequeño papel en una película, y ahí fue cuando la policía lo capturó y lo envió de regreso a Nueva York. Nunca pudo ser condenado por ningún asesinato, pero debido al drama desatado, no volvió a conseguir ningún otro papel en películas. Número 3. José Manuel Martínez. Recientemente fue acusado de la muerte de 9 personas, pero la policía sospecha que ha matado a más de 40 personas en California para los carteles de droga mexicanos, aunque la verdad es que ha matado a muchos más. Pero como en la mayoría de los casos, nunca sabremos a cuántas personas han liquidado estos hombres. Desde los años 80 hasta su captura en el 2014, José Martínez ha sido un letal, confiable y despiadado asesino a sueldo. Martínez no encaja en el perfil de un típico asesino a sueldo. La policía también lo considera culpable de una serie de asesinatos, incluyendo el tiroteo de un hombre mientras dormía en su casa. Sus 4 hijos se encontraban en la misma en el momento de su ejecución. Nunca ha revelado cuáles fueron los carteles que le contrataban para sus trabajos. Número 2. Harry Happy Maione. Su apodo Happy se lo ganó debido a que siempre tenía el ceño fruncido. Maione era uno más del despiadado grupo de asesinos de Murder Inc. Él era el que cobraba los cheques más grandes dentro de dicha organización. Para la policía era muy difícil averiguar cuál asesino había matado a cuál víctima, pero se le acusó de 12 asesinatos durante 1931. A Maione se le sentenció a la silla eléctrica por el asesinato de Georg Rudnick, quien había sido picado en 63 ocasiones con un picahielo por Pittsburgh Phil. El papel de Happy fue el de terminar el trabajo clavándole una hacha de carnicero en la cabeza. Número 1. Benjamin Bugsy Siegel. El apuesto y temperamental individuo llegó a tener un estatus de gángster famoso como Lucky Luciano y Meyer Lansky, pero antes de eso, él mismo era un asesino a sueldo. Era inusual para un mafioso de tan alto rango llevar a cabo el trabajo sucio, pero Bugsy era la excepción. Mucho antes de los días del Hotel Flamingo en Las Vegas, del cual era dueño, Siegel realizaba asaltos y asesinatos personalmente, primero para la banda criminal Bug and Mayer y después para el Sindicato Nacional del Crimen. De los muchísimos crímenes que cometió, también se le acusó de formar parte en los asesinatos de los enemigos de Luciano, Joe el Jefe Masseria y Salvatore Maranzano en 1931. Junto con Louis Lepke Buchalter, se le acredita de la formación del más barbárico escuadrón de asesinos, Murder Inc. Él ayudó a liderar el consorcio de la mafia judía en un emporio unificado de mafias junto con la mafia italiana. Él mismo sería víctima de un asesino a sueldo, quien le asesinó en su casa en California mientras leía su periódico. El crimen nunca fue resuelto. Un sicario que no puedo dejar de mencionar es Richard Kuklinski, o el hombre de hielo como le decían. Tuvo una doble vida
Durante muchos años tenía una esposa y 2 hijas, las cuales nunca supieron quién era el hombre con el que cenaban todas las noches. Después de su convicción por 4 asesinatos, Kuklinski, en una serie de entrevistas realizadas en prisión, confesó haber matado a más de 200 personas. Su apodo es debido a que congelaba a sus víctimas. Hay numerosas entrevistas, 2 documentales y un largometraje de este grande y corpulento asesino a sueldo. Sicarios hay miles. De los mejores ni siquiera sabemos que existen. No sabemos sus nombres, no conocemos sus caras. Si les gustó el video, déjame un like para que otros conozcan mi trabajo. Sígueme en Facebook para conocer los temas a tocar en mis videos con anterioridad. Solo busca la palabra Pablo Gonzae. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.